Vamos a estudiar la lección. ¿Cuál lección nos toca? ¿Se acuerdan? La lección 12. ¿Cómo se llamó la lección anterior? La fe que agrada a Dios. Hoy vamos a estudiar la lección que se llama la santidad que agrada a Dios. La santidad que agrada a Dios. Para poder disfrutar de esta vida plena que el Señor nos promete, la vida abundante que Él dice en su palabra, tenemos elementos muy importantes. Por ejemplo, la lección pasada donde vimos que sin fe es imposible agradar a Dios, encontramos que la fe es un elemento indispensable para la vida de un creyente. Y no es algo indispensable solamente para cada 8 días, sino todos los días. La Escritura es muy clara cuando dice sin fe es imposible agradar a Dios, y a Dios tenemos que agradarle en cada momento, en cada pensamiento, tenemos que agradarle en cada situación que se nos presente en la vida, y está hablando de la vida presente. Y el tema que nos va a ocupar hoy, que se llama la santidad que agrada a Dios, nos va a ayudar también a vivir esa vida que agrada al Señor, pero también nos prepara para la vida eterna. Todos sabemos que un día vamos a morir, ¿verdad? ¿Sí es cierto? ¿Usted sabe cuándo va a morir? ¿Usted está preparado para morir? En eso no nos gusta pensar mucho. Es más, en cuanto nos sentimos enfermos, ¿qué hacemos? Corremos al doctor porque no queremos sentirnos mal. Y es normal, Dios nos dio la vida para vivirla. Es normal eso, pero no debemos olvidar que nuestra vida tiene que tener un fin también. Y para ese fin o ese final no estamos preparados. No, a veces ni le hemos planeado. Tú dices, bueno, pero es que no sé cuándo me voy a morir. No importa. Puede ser en cualquier momento, en el día, saliendo de la iglesia, en un momento puede ser el final de tus días. Ahora la pregunta es, si tú mueres al rato, ¿tú vas a ir al cielo con el Señor? ¿Cómo ha sido tu vida, tu trayectoria como cristiano? ¿Tu vida ha agradado a Dios? Hasta ahorita hemos estudiado 11 lecciones, 11 elementos importantes que deben llenar nuestra vida para agradar a Dios. Si esa vida que estamos llevando agrada a Dios, no hay problema. Para cualquier momento que Dios nos llame, estaremos listos para ir. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque un día vamos a morir? Esta vida va a acabar un día. Y eso debe alegrarnos. No porque nos vaya tan mal en la vida, sino porque aquella es todavía mucho mejor que esta. Y porque fuimos creados para aquella vida. Aquí solamente somos peregrinos. Estamos de paso. A veces nos aferramos tanto a esta vida que sufrimos cuando sentimos que se nos escapa. El creyente que vive la fe y con esa fe agrada a Dios, puede vivir también en santidad todos los días y prepararse para cualquier momento que Dios le llame a su presencia. La muerte no debe ser una tragedia para el cristiano.
es un paso a la eternidad. Así es como debemos mirar la muerte, es un paso a la eternidad. Y es una bendición. Es una bendición. Bueno, la muerte no es el tema de esta mañana. Es la santidad que agrada a Dios. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque todo el mundo piensa ir al cielo, y mayormente los cristianos, pero no saben cómo. No saben cuál es la condición para que podamos ir al cielo. Porque esencialmente en el cielo es un lugar santo, ¿sí o no? En el cielo sus habitantes son santos, ¿sí o no? Sus ocupaciones son santas. Santidad para esta vida habla de una fe sin la cual es imposible agradar a Dios. La verdadera fe nos da sustento en su palabra para poder agradar a Dios en esta vida, pero también para la eternidad es la santidad. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. 1 de Pedro 1, 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y como hijos obedientes, ¿cuántos hijos obedientes hay aquí? ¿Sí? Amén. ¿Qué dice ahí? No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino sed como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ¿qué dice? Sed santos porque yo soy santo. Cada persona en el mundo tiene un concepto de santidad y todos creen que su concepto es correcto. Algunos creen que santo es aquella figura que está en una repisa, al que se le adorna, se ponen flores y se le ponen velas porque no puede alumbrarse solo. Está en oscuridad. Y creen que ese es un santo. Algunos otros creen que es algo imposible y que solamente unos cuantos escogidos, San Marcos, San Pablo, San Lucas, San Mateo, aquellos hombres que caminaron con él, pueden ser santos, y dejándonos a nosotros en esa inmensa mayoría en las que no podemos aspirar y que somos incapaces de ser santos. O algunos cristianos también creen que santidad es algo externo. No comas esto, no te pongas esto, no hagas esto, no celebres esto. Para estos lo que es visible es lo más importante. A las mujeres se les prohíbe usar pantalón o faldas hasta el tobillo, pero con una abertura de ahí hasta la cadera. Y creen que eso es santo. La santidad no es algo externo, es algo de adentro y que se debe reflejar en lo externo. La pregunta sería, bueno, en esta mañana, ¿pueden los hombres llegar a ser santos? ¿Sí o no? Sí, sí se puede. Por eso Dios nos ha salvado, para que seamos pueblo santo de Dios. La palabra santidad
La palabra santidad quiere decir el proceso de hacer santo. Una persona apartada para Dios y separada del mundo. ¿Dónde y cuándo empieza la santidad? Empieza cuando la persona nace de nuevo. Ahí empieza un proceso que va a durar toda la vida y que se llama santificación. Sin ese nuevo nacimiento no se puede iniciar el proceso de santificación porque no se tiene la fuerza del Espíritu Santo. Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestro corazón y es el que nos da el poder para poder todos los días, en ese proceso de apartarnos del mundo, dejarnos esas prácticas del mundo que por años las traíamos muy arraigadas, en ese proceso de santificación deben irse eliminando una a una. Es muy importante entender esto. Por eso, si una persona no ha nacido de nuevo, entonces no tiene el Espíritu Santo y no puede apartarse del pecado, porque no tiene el poder que nos da el Espíritu Santo para hacerlo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Tener al Espíritu Santo no es dar gritos, no es dar brincos, no es caerse de espalda. Es más, no es ni en hablar en lenguas. Ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de la palabra de Dios. Y es tener el poder para vivir una vida apartada del pecado, una vida santa. Sin el poder del Espíritu Santo, entonces no podemos vivir la santificación. Una naturaleza pecadora no puede vivir en santidad. Es como un perro que intenta cantar, o como un puerquito que quiere volar. No es su naturaleza, y por eso no puede. Y para que esa naturaleza caída con el que vivimos vive en santidad, esa naturaleza necesita ser transformada, necesita ser cambiada, y solamente lo pueden hacer dos elementos muy importantes que son las que deben morar en nosotros. Uno, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo. Son dos elementos indispensables para poder caminar en santidad. Cuando una persona nace de nuevo, empieza en ese proceso de santificación. Ese es el camino nuevo en el que el creyente va apartándose del pecado y del mundo progresivamente. Lo que quiere decir entonces que cada día yo debo ser más santo. A la vuelta de 30, 20 años deben ser palpables los cambios que demuestran que me estoy apartando del pecado. Si tú llevas 2 años de cristiano con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, debes notar cambios en tu vida. Si llevas 20, 30 años, esa santidad debe ser mayor, porque es un proceso en el que va aumentando esa vida de santidad. Ahora, la verdad es que a veces no hay avances muy significativos, y a veces luchamos mucho con esas cosas arraigadas que gobernaron nuestra vida por mucho tiempo. Y algunos están cayéndose y levantándose, cayéndose y levantándose, cayéndose y levantándose, y luchan inmensamente. Hay que preguntarse 2 cosas. En mi vida, si llevo esa vida de brinco y salto, de caída y salto, debo preguntarme, ¿dónde está la palabra de Dios en mi vida? Y segundo, ¿dónde está el Espíritu Santo que me da poder
para poder cambiar. Si yo no estoy leyendo y no estoy empapándome de la palabra de Dios, si no estoy profundizando en la verdad de Dios, mi corazón no experimenta cambios. Si el Espíritu Santo no opera en mi vida con su poder para cambiarme, pues simplemente no sucede nada. Entonces, yo debo preocuparme y ocuparme en mantener esa palabra viva en mi corazón. Y debo preocuparme y ocuparme en que el Espíritu Santo tenga libertad para trabajar en mi corazón y en mi mente para que se produzcan esos cambios. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién va a ser salvo entonces si todos somos pecadores? ¿Nadie? Los discípulos mismos dijeron eso. Dura es esta palabra. ¿Quién entonces podrá salvarse? Humanamente nadie. Pero en el amor del Señor, en la gracia perfecta de Dios y en la misericordia de Dios, aquellos que han rendido su vida, que han abrazado la palabra de Dios y al Espíritu Santo también, ellos caminan en santidad hasta cuando Él venga o cuando los llame a su presencia. Aquel cristiano que se esfuerza, no aquel cristiano que descuida su vida de oración, no aquel cristiano que solamente lee la Biblia cuando viene los domingos a la iglesia, sino que todos los días, aunque sea un versículo, 2 o 3, pero está conectado con la palabra de Dios. Si usted no hace eso, usted no puede entender qué áreas de su vida tiene que cambiar. Porque la palabra de Dios es como el espejo que nos muestra los defectos que hay en nuestro rostro. Si no nos miramos en el espejo de la santidad de Dios, no podemos darnos cuenta de nuestra condición. Y creemos en que estamos bien. Nos creamos nuestra propia justicia, y nuestra propia justicia siempre nos va a decir que estamos bien. Pero examinándonos a la luz de la palabra de Dios encontramos que tengo un potencial terrible de pecado y que tengo que acercarme a Dios para no soltarme, porque entonces ese pecado o esa actitud o esa esencia que miro que está en mi corazón me puede arrastrar hacia lo malo. Esa naturaleza caída que vive en el hombre debe morir. De otra manera es el que siempre nos está haciendo tropezar y caer una y otra vez, porque el viejo hombre no ha muerto. Y no porque Dios no tenga poder para hacerlo morir, pero Dios no lo va a hacer morir. La palabra dice, haced morir las obras de la carne. El apóstol Pablo dice, Dios no va a hacer morir las obras de la carne en mi vida. Yo tengo que hacerlas morir porque yo soy que las practico. Entonces, si yo me esfuerzo por hacer morir aquello que no agrada a Dios, yo tengo el poder de la palabra de Dios y tengo el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Entonces esto se facilita porque tengo las herramientas necesarias para poder agradar al Señor en mi vida cada día. La porción que acabamos de leer en una parte dice, Dios es santo. Entonces, ¿cómo deben ser sus hijos? Santos también. La santidad es el atributo fundamental del carácter de Dios. Capítulo 6 de Isaías y capítulo 14 de Apocalipsis se habla de personajes que proclamaban la santidad de Dios. Y esta palabra o atributo de Dios es el único atributo que se repite 3 veces en la Biblia. Ningún atributo, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, amor, gracia, se repite tantas veces como la palabra santo.
Dios reclama entonces al hombre que sea santo como Él. Otra pregunta, ¿sería correcto definir a la par la santidad de Dios con la santidad del hombre? No, absolutamente no, porque son dos tipos de santidad diferentes. Primero, la santidad del hombre es aquella que se desarrolla, que es progresivo, que cada día crece. Tiene que adaptarse a las normas morales de Dios. Y la santidad de Dios no se desarrolla, no es progresivo tampoco como el del hombre, ni va en aumento como la del hombre. La santidad de Dios es perfecta, es completa en sí mismo. Dios no necesita cada día ser más santo. Él ya es santo en sí mismo. En su naturaleza es santo, apartado del pecado por naturaleza, en extremo totalmente alejado del pecado. Santo, santo, santo. En total aborrecimiento del pecado. Todo lo que tenga que ver con el pecado, Dios lo aborrece. ¿Alguien ha escuchado la frase de Dios aborrece el pecado pero ama al pecador? ¿Sí? ¿Sí lo he escuchado? ¿Será eso cierto? Primera de Pedro 3:12 dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿El rostro del Señor qué? Está contrario totalmente contra aquellos que hacen el mal. Salmo 5:5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. No está hablando aborreces la iniquidad, sino a los que hacen iniquidad, a las personas que pecan. Salmo 7:11 dice, Dios está airado, enojadísimo contra el impío todos los días. ¿Dios ama al pecador y odia el pecado? No. Salmo 11:5 dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Versículo 6 de Salmo 11 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Dios está totalmente airado con el pecador y con el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Entonces sus hijos, nosotros, no tenemos nada que ver con el pecado. Dios va a juzgar al pecado y también al pecador. Dios es justo y es santo. Y no va a dejar sin castigo al pecado ni al pecador. Y su santidad se ve manifiesta en esta ira por el pecado. También por el vivir en santidad nuestra vida no puede agradar a Dios. Si nosotros no somos santos, no podemos agradar a Dios. La santidad de Dios es la base de la santificación del creyente. Ahora, santificación no es perfección. Santificación no es perfección. Es crecimiento. Santificación significa una separación del pecado, apartados para Dios y alejados del pecado. Y también la santidad no es una opción. Si nos nace o si queremos o si se nos da, no. Es un mandamiento. Sed santos porque yo soy santo. Dios no podría exigir santidad de sus hijos si Él no es santo. Y si nosotros queremos estar con Él un día, entonces ¿cómo debemos estar y vivir? Santos, apartados del pecado.
¿Lo estamos haciendo todos los días? ¿Nos apartamos del pecado? ¿Sí? Entonces la palabra de Dios y el Espíritu Santo son elementos fundamentales para poder vivir esta santificación en este camino que el Señor nos ha dado. Segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego dice, y útil. Entonces la palabra de Dios, si es útil, nosotros la necesitamos. Es útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir. O sea, es útil para encaminarnos por el camino de la santidad. ¿Qué cosa es útil? La palabra de Dios. Amén, hermanos. Es útil. Juan 17:7 dice: santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? La palabra de Dios. Entonces, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ya dijimos que esta palabra de Dios es como un espejo donde nos podemos mirar y ver todos nuestros defectos claramente. Para ser santificados en esta verdad necesitamos meternos. Necesitamos investigar, estudiar, meditar, analizar, leer la palabra de Dios. Ella nos va a revelar la condición de nuestro corazón. Gracias a Dios que tenemos la palabra. Mucha gente en el mundo no puede tener ni siquiera una Biblia. Mucha gente en el mundo no conoce a Dios también. No tienen la palabra de Dios que los santifica. Y muchísima de esa gente no conoce simplemente a Dios. Nosotros lo conocemos. Nosotros tenemos 10 Biblias de diferentes versiones en nuestra casa. ¿Cuántas de esas Biblias realmente las leemos? Está tremendo, ¿verdad? Santiago 4:4 nos advierte y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Cuál es nuestra posición en cuanto al mundo? Alejados, no de la sociedad, sino de las prácticas del mundo, alejados de los pecados del mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice: limpiad las manos, purificad vuestros corazones. Aquí está hablando de este proceso de santificación, de limpieza, de pureza, de separación del mundo. Dice el versículo 9, Santiago 4, afligíos, lamentad y llorar. Una persona que vive en santidad es una persona que está quebrantada siempre, que logra una sensibilidad espiritual para percibir cualquier detalle, por más pequeño que sea, que no agrada a Dios, y se quebranta y dice: Señor, perdóname. Pero aquel que no conoce a Dios o no le busca ni lee su palabra, igual peca y no siente que no pasa nada. Porque pecar es lo más natural. El corazón está insensible por el mismo pecado. Viviendo cerca de Dios, con la palabra de Dios en su corazón y con la obra del Espíritu Santo, nos permite ser completamente sensibles a la verdad de Dios y a la guianza del Espíritu Santo. Y estas ventajas nosotros las tenemos a nuestro alcance. Están en nuestras manos. Versículo 10 dice de Santiago 4: humillaos. Debemos vivir siempre con humildad.
siempre con humildad. El orgullo no debe dominar nuestra vida. Hoy hay cristianos que les interesa menos vivir en santidad. Porque una vida que camina en santidad involucra compromiso. Y muchos cristianos no quieren comprometerse. Y el pretexto más común que dicen es que tengo miedo de fallarle a Dios. Todos tenemos miedo de fallarle a Dios. Y todos le fallamos a Dios. No podemos esperar en que un momento en nuestra vida no va a fallarle a Dios, como para comprometernos. Pero en este proceso de santificación, tomando compromiso con Dios, poco a poco podemos irnos apartando del pecado para no fallarle tanto como otras veces. De manera que no puede esperar usted hasta que se sienta santo si ni siquiera ha empezado a caminar en esa vida de santidad. Y mucha gente y muchos cristianos hoy no quieren comprometerse, no quieren vivir esa vida santa, porque también representará el rechazo, a lo mejor de la familia, a lo mejor de los compañeros, a lo mejor presiones en el trabajo, a lo mejor le quitan el empleo, a lo mejor lo corren de la casa, o para llegar un poquito más lejos, a lo mejor lo matan. Como muchos cristianos aquí en nuestro país y actualmente han dado su vida por su fe, porque tomaron el compromiso de ser diferentes, que ya no encajaron con el grupo de amigos en el pueblo, porque ya no los acompañó a las maldades que ellos hacían, y empezaron a hostigarlos, a presionarlos, hasta que finalmente los persiguen, los sacan de sus pueblos o los matan. Nosotros no sufrimos nada de estas cosas en este tiempo ni en este lugar. Debemos estar tan agradecidos con Dios y todavía mucho más animados, apasionados para vivir una vida santa, porque tenemos todas las oportunidades de lograrlo. ¿O alguien está presionado en su trabajo, en su casa, por ser cristiano? ¿Le niegan la comida, un vaso de agua por ser cristiano? Nadie. Tenemos todo a la mano, pero esta comodidad nos ha hecho más daño que bien. Porque nos ha hecho inactivos, insensibles. Una vida cómoda es muy peligrosa. Y no que andemos buscando la incomodidad, lo que debemos buscar es la santidad. Apartarnos del pecado todo el tiempo. El Espíritu Santo, por otro lado, nos brinda el poder para vivir en santidad conforme a las normas escritas en la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo es el que nos da el poder para actuar contra el pecado, para decir no al pecado. Muchos, antes de conocer a Cristo, intentaron a vivir en santidad y nunca pudieron, porque no tenían la fuerza, porque no tenían tampoco el poder del Espíritu Santo. Hay gente muy llena de conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero no pueden vivir en santidad porque no tienen al Espíritu Santo. Hay muchos ateos que conocen mucho de la palabra de Dios, pero son ateos. Ellos no pueden vivir la vida santa, aunque conozcan la Biblia de lado a lado. Teniendo la palabra de Dios y al Espíritu Santo, es la norma, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el poder. Combinadas estas cosas, es una fuerza tremenda que nos equipa para vivir apartado del pecado, santos para Dios. Por parte del creyente que ama a Dios, que camina en santidad, implica y necesita disciplina. Disciplina en la oración,
Disciplina en la lectura de la palabra de Dios. Necesita concentración, no distraerse en otras cosas a la vez. Dígame usted cuál es la prioridad de un hermano que cuando hay un partido de fútbol se acerca por ahí también la Biblia y dice, lo voy a leer en el medio tiempo. ¿Sí? ¿Por qué no pensar al revés? ¿Por qué no dice, en los medios tiempos de partido voy a leer la Biblia y cuando sea el descanso voy a ver la televisión? ¿Por qué? Porque su prioridad es el partido. No está pensando en la palabra de Dios. Está acallando su conciencia porque le acusa. Tengamos correctas prioridades nosotros. Entonces, necesitamos disciplina, necesitamos concentrarnos y no hacer cosas a la vez. Necesitamos esfuerzo y perseverancia. Ponernos a leer un libro completo de la Biblia. Muchas veces empezamos un libro y lo dejamos a los 10 capítulos. Más cuando llegamos a esa parte donde está la lista de nombres bien raros, que hablan de la genealogía, dice, pues esto ¿para qué está aquí? Por algo está allí. Es la palabra de Dios. Necesitamos concentrarnos, necesitamos disciplinarnos, necesitamos esforzarnos y ser perseverantes. Necesitamos ser constantes también. No venir una vez al mes, hermanos, o en una reunión llegar temprano y en la otra media reunión. Ser constantes es una buena disciplina. La palabra de Dios nos da muchas exhortaciones acerca de estos asuntos. Pablo habla de un soldado que que se esfuerza y se sacrifica porque sirve a una autoridad y está disponible las 24 horas del día. Se disciplina, se sacrifica, se esfuerza. Así debe ser también el que camina en santidad. Habla de un atleta también que se prepara para la competencia con la mentalidad de ganar, no para ver si logra ganar. El creyente debe caminar también su vida cristiana con esa mentalidad. Apartarse del pecado, ¿por qué? Porque quiero llegar a la meta. Lo bueno es que en esta meta no gana solamente el primero que llega, sino todos los que llegan. Tenemos la oportunidad de ganar, pero requiere disciplina, requiere esfuerzo, constancia, perseverancia, sacrificio, entrenamiento, esfuerzo. Amén. Habla del que trabaja en el campo también, sembrando la parcela. Un trabajo arduo, pesadísimo, de mucha paciencia, porque sembrando la semilla tiene que esperar hasta que nazca, hasta que crezca y hasta que produzca para disfrutar los frutos. Y eso no es cualquier cosa. La vida de santidad requiere esfuerzo, trabajo, paciencia, perseverancia, disciplina. Sin santidad, nadie verá al Señor. Repita conmigo este versículo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces ni yo tampoco, ni tú tampoco. Pero sin santidad. Con santidad podemos. Dios nos da su palabra y nos da su Espíritu Santo para lograrlo. Cuando nos disciplinamos en la santidad, entonces es cuando nos podemos deleitar en conocer más a nuestro Señor. Porque ese acercamiento, esa santidad, produce hambre y sed de Dios en nosotros. Y con devoción venimos a la casa de Dios
y le adoramos con todo nuestro corazón. Cuando nos sentamos a escuchar la palabra, igual abrimos todo nuestro corazón que está sensible a su voz y recibimos el alimento y regresamos a casa fortalecidos para enfrentar los retos de la semana. Nos rinde el tiempo, nos rinden las fuerzas, nos rinden recursos, porque Dios nos empieza a bendecir, porque agradamos su nombre, le agradamos. Él abre puertas de bendición cuando nosotros cumplimos nuestra parte. En todo en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, vemos que Dios demanda santidad de su pueblo y también habla de castigo a su pueblo con severidad. Creo que hoy nosotros hemos abusado de esa gracia, dejando de buscar la santificación con dedicación, con entrega. Si el Dios del Antiguo Testamento fuera el Dios del Nuevo Testamento, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Ya hubiéramos sido tragados por la tierra, ya nos hubiera consumido el fuego del cielo, ya no estuviéramos. Sí sabes a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? A esos incidentes en la Biblia, cuando los hombres se rebelaron contra Dios, y así les fue. Hoy tenemos la gracia para alcanzar misericordia. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos completamente arrepentidos. Y Dios viene a nuestro encuentro y nos da favor de perdonarnos. Levíticos 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. ¿Vosotros qué? Os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas. Así es como el Señor nos quiere ver. ¿El pueblo de Dios es diferente al mundo, sí o no? Es diferente, porque camina diferente, come diferente, se viste de manera diferente, habla diferente, se conduce diferente, invierte diferente su tiempo y sus recursos, ama también de forma diferente, todo lo hace diferente porque es santo. Publica cosas en su página del Facebook, cosas diferentes. Y no pone ahí cosas provocativas o sensuales. Publica mensajes de edificación, de bendición. Hasta el modo de pensar cambia, porque es diferente. Y afronta los conflictos también de manera diferente. O sea, el cristiano verdadero es totalmente diferente. En nada se parece a la gente del mundo. Todas aquellas prácticas, costumbres, ideas, cosas que había aprendido, las ha transformado por la palabra de Dios y por la acción del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de la iglesia de Pérgamo del Apocalipsis capítulo 2? Cuando estudiamos una iglesia modelo. Esa iglesia se amoldó al mundo. Fíjense, la iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias actualmente están amoldados al mundo? La palabra santidad no se oye. La palabra pecado no se menciona, infierno menos. Hermano, predica, aquí está el micrófono, pero no hables de santidad, ni de pecado, ni de infierno, para que la gente no se espante, se vaya. ¿Por qué? Porque solamente están pensando en llenar de números a las personas, pero no de la palabra de Dios. Y por eso el evangelio se ha vuelto un evangelio totalmente adulterado.
mezclado con las cosas del mundo. Obviamente no hay cambios en la vida de esa iglesia, en la vida de las personas que se congregan, porque es solamente algo embarrado, un disfraz. Hay que darle gusto a la gente, hay que hablar lo que le gusta. Jesús no andaba con esas cosas en el mundo. Él hablaba directo a los fariseos y les decía hipócritas y los confrontaba con la verdad. Y claro, a la gente no le gustaba eso y por eso finalmente lo mataron también. Hermanos, estamos viviendo un tiempo muy difícil como iglesia, en el ambiente del mundo, que es agresivo, está llena de maldad, de corrupción, de violencia. La iglesia tiene que ser diferente. Por eso Dios nos llama a una vida santa, a una vida apartada del pecado, que seamos totalmente diferentes al mundo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Esforzarnos, procurar todos los días agradar a Dios, apartándonos de las rencillas, apartándonos de los pleitos, apartándonos o arrancando resentimientos, rencores, orgullo, vanidad, soberbia y todas esas cosas que del mundo podemos estar llenos. De la indiferencia, de la apatía, de la insensibilidad. Son cosas del mundo, esas no son cosas de Dios. Tenemos que apartarnos de esas cosas. La santidad no es compatible con el pecado. No pueden habitar juntos. El creyente ha sido llamado por Dios para vivir en santidad cada día. Y no es fácil, mis hermanos, porque estos miembros llevan una inercia hacia el pecado. Están acostumbrados a la maldad. El ojo luego quiere desviarse también. El oído quiere escuchar. Tenemos que tener bien centrada nuestra vida en la palabra de Dios. Me gustaría preguntarte esta mañana, ¿qué tan cerca caminas tú de Dios? Porque eso determina tu poder y tu camino, tu caminar con Dios. ¿Qué tan cerca caminas con Dios? Eso determina que te mantengas en santidad. ¿Sabe que todo es santidad o es pecado en el mundo? Y tú escoges por cuál lado caminar. Mientras más lejos caminas de Dios, caminas más cerca del pecado. Solo acercándote más a Dios puedes vencer el pecado. Tú eliges. Amén. ¿Qué no es santidad? No es santidad que tú tengas un lenguaje cristiano religioso. No por decir amén, gloria a Dios, aleluya, paz de Cristo, santo Dios. Eso lo dice todo el mundo, pero eso no habla de ser cristiano. Ser santo tampoco consiste en sentimientos temporales religiosos que se guían más por las emociones. Eso no es santidad. De gritos, shows, no es santidad. Tampoco significa retirarse a un lugar lejos para no ser contaminado. Hay personas que han vivido sobre un árbol por 20 años para apartarse del mundo. Mahoma, fundador del hinduismo. Ha habido personas que han vivido hasta 15 años en el hueco de un árbol o metidos en un convento
donde nunca han salido, hasta que ahí mismo murieron. Eso no es santidad. No es la santidad que agrada a Dios. Es andar en medio del mundo, en la oscuridad, pero ser luz, ser diferente, de no dejarse contaminar ni vivir sus prácticas. Esa es la santidad que Dios busca en nosotros. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Viviendo una vida santa. ¿Está dispuesto a esforzarse? ¿Sí? ¿Lo está haciendo, sí o no? Entonces hay que redoblar ese esfuerzo. Y si usted no ha empezado, empiece de una vez. Ya está perdiendo tiempo. Y este tiempo tan valioso que Dios nos ha dado, que es tan corta, no podemos darnos el lujo de desperdiciarla de esa manera. Vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, tu palabra ha sido muy clara esta mañana, Señor. Y también expresa, Padre, ese gran amor con que tú nos amas, al enseñarnos y mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer. Solamente pedimos, Dios, que derrames gracias sobre cada uno de nosotros, que ese poder de tu Espíritu Santo que está en nosotros opere en nuestras vidas, y que esa voluntad que tú nos has dado, Señor, nos mueva a acercarnos cada día más a ti, a escudriñar tu palabra, a meditar, estudiarla, leerla, memorizarla, Señor. Que nuestra vida cambie todos los días. Ayúdanos, Señor, el mundo y la fuerza del mundo es terrible. Y remar o nadar a contracorriente es muy difícil, Señor. Pero te damos muchas gracias porque tú pensaste en todo, Señor. Y nos has dado recursos para que no estemos a la deriva, para que no caminemos confundidos y nunca nos perdemos, sino que caminemos en la luz, que caminemos en la verdad y que caminemos en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón esta mañana. Ayúdanos, Señor, a recordarlo todos los días y también a aplicarlo a nuestra vida. Gracias por tenernos tanta paciencia, Señor, y esperar hasta que nosotros podemos entender y venir a ti, Padre, con humillación, con quebrantamiento, a pedirte que nos ayudes. Bendice a tu pueblo, Señor, que nos llevemos esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón y nos permitas recordar en el momento que el enemigo tienta en nuestros corazones, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Amén. Démosle gloria al Señor. Amén.